La Cámara de Diputados, en sesión especial celebrada la tarde del martes 5 de septiembre, interpeló al ministro del Interior, Mario Fernández, sobre la política migratoria y la tramitación del proyecto de ley que busca actualizar la normativa vigente. Esta sesión tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra B de la Constitución Política de la República, en concordancia con las disposiciones del libro tercero, título quinto del Reglamento de la Corporación. Respecto a las preguntas que se formularán al ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández Baeza, en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo al cuestionario temático que los peticionarios adjuntaron a su solicitud. Para los efectos de esta sesión se utilizará el siguiente procedimiento. La diputada designada para interrogar al ministro formulará las preguntas de una en una, pudiendo referirse a los antecedentes que justifican su formulación en un término de hasta 2 minutos por cada una de ellas. El ministro deberá responder las preguntas una a una, inmediatamente después de formuladas, en forma sucesiva y durante un lapso no superior a 3 minutos por cada una. La diputada designada para formular la pregunta tendrá derecho a pedir de inmediato aclaraciones sobre la respuesta por un tiempo no mayor a 1 minuto. El ministro responderá a la solicitud de aclaración por un término no superior a 2 minutos. Con todo, si la diputada que formula las preguntas no queda conforme con la aclaración, dispondrá de 30 segundos para solicitar una nueva aclaración. El mismo tiempo tendrá el ministro para responder. En concordancia con lo anterior y para efectos del cómputo del tiempo, la diputada deberá indicar cada vez que se trate de una nueva pregunta. Situación importante la que relato en esta frase. Cada vez que se trate de una nueva pregunta, la diputada deberá indicarlo. El micrófono se cortará automáticamente transcurrido el tiempo respectivo. Conforme a lo dispuesto en los artículos 326 y 327 del reglamento, el tiempo máximo para todas las preguntas y respuestas será de hasta 2 horas 15 minutos. La diputada, señora Núñez, podrá ejercer el derecho que le confiere el artículo 327 bis, esto es, la presentación del proyecto de acuerdo o la solicitud de antecedentes hasta ese minuto, hasta ese momento. Concluida todas las preguntas y aclaraciones y entregadas por el ministro las respuestas a las interrogantes planteadas, los jefes de las distintas bancadas o aquellos a quienes estos designen dispondrán de hasta 5 minutos cada uno para hacer precisiones sobre la materia de la convocatoria o para pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo o petición de antecedentes que eventualmente se presenten. Ruego silencio, por favor. Y en esa instancia, la bancada a la que pertenezca la diputada nominada para formular la interrogante será la última en formular sus precisiones. Por su parte, el ministro dispondrá de un total de 5 minutos para hacer sus comentarios. Me refiero a todas las preguntas. Formulación de preguntas entonces al señor ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández Baeza. Se ofrece la palabra a la diputada señora Paulina Núñez, quien ha sido designada por los solicitantes para formular consultas al señor ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández Baeza. Señora diputada Paulina Núñez, tiene la palabra. El tiempo corre. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Saludo también a las demás autoridades de gobierno que se encuentran en la sala, a las personas que nos acompañan en las tribunas y parto dando las gracias por la posibilidad de que hoy abordemos un tema que es de los que más importan al país. Quiero dar las gracias a los diputados que votaron a favor de la interpelación, pero también quiero destacar la votación a favor de diputados de gobierno. Como decía, hoy nos encontramos reunidos para abordar un tema que es de los que más importan al país. Me refiero a la migración. Chile tiene una larga tradición de ser un país abierto.
Chile tiene una larga tradición de ser un país abierto y generoso con los inmigrantes. En los siglos XIX y XX llegaron al país muchos extranjeros que han sido un verdadero aporte a la identidad nacional, como por ejemplo Andrés Bello, primer rector de la Universidad de Chile de origen venezolano. Cómo no destacar la migración impulsada por Vicente Pérez Rosales en el sur de Chile, y cómo no mencionar a la inmigración croata en mi región, en la región de Antofagasta, o a los peruanos a lo largo de todo Chile que han ayudado a empujar nuestro país. De esto, ministro, mi región sabe. No olvidemos que recién en 1879 nuestra zona fue anexada al territorio nacional, por lo tanto, nosotros sabemos lo que es convivir entre diferentes culturas, principalmente con peruanos y bolivianos. Chile le debe mucho a los inmigrantes. De hecho, de alguna medida, todos somos en mayor o menor medida inmigrantes. Por lo tanto, no se trata de estar contra la inmigración, se trata de exigir que el país tenga una política migratoria, una política de Estado. Se trata que definamos como país qué inmigración queremos para Chile. Se trata que resolvamos los problemas, por ejemplo, de ingreso de permanencia. Ministro, el 11 de julio de 2014, vía decreto 1393, la Presidenta de la República crea el Consejo de Política Migratoria, integrado por 9 ministros y presidido por usted, ministro. Quiero preguntarle, ¿cuántas veces en este año y 3 meses que lleva en el ejercicio de su cargo ha citado usted al Consejo de Política Migratoria? Ninguna vez. Tenemos un problema, ahí sí. A ver, ministro, yo le hice referencia a un decreto, lo tengo aquí en mi mano, se lo presento. En el artículo 5º se establece que el Consejo sesionará 2 veces al mes. Si sacamos los cálculos, ministro, sí, cada 2 veces al mes. Si sacamos los cálculos, ministro, este Consejo debió sesionar 18 veces desde que se constituyó. Usted, ministro, no ha enfrentado el tema de migración con la responsabilidad que amerita este cargo. Ministro, usted es el presidente del Consejo de Política Migratoria, no es cualquier ministro dentro de este Consejo. Y no lo ha citado con la periodicidad señalada, a pesar de estar expresamente establecida la obligación en el artículo que le acabo de leer. Pero, ministro, quiero pensar que ha tenido otras prioridades. Por lo tanto, para entender de lo que estamos hablando, le quiero preguntar, ¿usted sabe cuál es el objetivo establecido en este decreto que crea el Consejo de Política Migratoria? Sí, lo sé, y quiero agregar lo siguiente. Durante todo este año, o durante el año en que me ha correspondido ocupar esta cartera, he tenido una enorme cantidad de comunicación con los ministros de este Consejo. Toda la documentación la he traído, la que me pidió la Cámara de Diputados, con el propósito de intercambiar opiniones relativos al proyecto de ley que ha ingresado a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la finalidad que tenía la creación de este Consejo y sus tareas han sido completamente cubiertas durante esta etapa. El proyecto que ustedes tienen en sus manos como Cámara de Diputados es fruto del debate que se ha producido entre los ministros de este comité. Y además, no solo eso, sino que de una gran cantidad de intervinientes en la política migratoria de Chile. Ministro, solamente como una pregunta aclaratoria. Y quiero repetirle el objetivo de este Consejo para que no solamente trate de explicarlo o balbucee, sino que para que se lo aprenda, porque usted preside este Consejo. Es elaborar la política nacional migratoria, y coordinar las acciones, los planes y los programas de los distintos actores institucionales en materia migratoria. Entonces, ministro, me va a decir que ni siquiera convocó a este Consejo para presentar el proyecto de ley que fue ingresado la semana. La elaboración de este proyecto de ley, que ustedes lo van a conocer en términos concretos al examinarlo, fue un trabajo prolijo
extenso y debidamente discutido por todos los ministerios, especialmente como se relata en el propio mensaje, especialmente por aquellos ministerios directamente concernidos con esta materia. Durante 2 años. Ministro, una segunda aclaratoria. ¿Usted sabe qué ministros integran su consejo, el que usted No preside? hay segunda aclaración, diputada. Se hace nueva pregunta. Se hace nueva pregunta, si quiere. Si hay una segunda aclaración de 30 segundos. No, pido reglamento, presidente, que lo revise. Si hay una segunda aclaración de 30 segundos, tanto para hacerla como para responderla. La hizo en su minuto, diputada. Hizo pregunta. Nueva Voy a ir pregunta. con otra pregunta, presidente. Ministro, ya sabemos cuál es el objetivo de este Consejo de Política Migratoria. Y le quiero contar que, increíblemente, ministro, o irresponsablemente, mejor dicho, de las 18 veces que debió sesionar, solo una vez ha sesionado, que fue para su constitución. Tenemos una fotografía ahí, ministro, vamos a mostrarla después, pero lo importante de esto es que se constituyó bajo la presidencia del ministro Burgos. Solo para la foto, ministro. Estaba llena la mesa. Pero para eso, y para ser honesta, el ministro Burgos, quiero decirle que elaboró una política, un proyecto de ley incluso, en conjunto con Rodrigo Sandoval, con el director del Departamento de Extranjería e Inmigración, que nunca llegó al Congreso. Luego Rodrigo Sandoval renunció, y lamento su renuncia, con críticas públicas tanto a la falta de priorización por parte del gobierno como a su propia labor. Y él dijo textual: la gestión de este gobierno es nefasta. Le quiero pedir que me reconozca, ministro, honestamente, que el fenómeno migración no ha estado entre las prioridades del gobierno, no ha estado entre las prioridades de su gestión. La pregunta es, ¿por qué no ha estado dentro de sus prioridades en este más de año y 3 meses que lleva en el ejercicio de su cargo? La afirmación de que no ha estado dentro de las prioridades de mi gestión es suya, señora diputada, no mía. Desde luego que ha sido una prioridad. Tanto es así que el proyecto que ustedes tienen es distinto al que usted menciona y ha sido elaborado como lo manda el decreto respectivo, dice elaborar la política, dirigir la política migratoria de Chile. Bueno, pues bien, un resultado concreto de haber dirigido la política, haber elaborado, haber diseñado la política migratoria en Chile, está el proyecto de ley de 142 artículos que ustedes tienen en sus escritorios. Ministro, habiéndolo escuchado, yo creo sinceramente que al país le queda claro que no es prioridad. Usted preside un consejo que lo formó la presidenta Bachelet con 9 ministros y solamente se citó para constituirse, ni siquiera para el proyecto que estamos en cuestión. Yo le quiero contar, ministro, que la Cámara de Diputados el año 2014 formó una bancada transversal y quiero reconocer el trabajo que allí han hecho la diputada Andrea Molina, el diputado Ramón Faría, el diputado Renzo Trisotti, la diputada Marcela Hernando, el diputado Claudio Reagada y el diputado Jorge Taruti y la diputada Marcela Sabat. Nos constituimos y elaboramos una propuesta, fuimos a reuniones. El ministro Peneilillo nos dijo que habían otras prioridades, reformas estructurales que sacar adelante. El ministro Burgos fue honesto, nos dijo directamente que no había acuerdo entre el gobierno, no había acuerdo entre si era mayor control el que se requería o mayor flexibilidad. Ministro, yo le quiero preguntar directamente cuál es su posición. Sea honesto, al igual que los otros ministros. ¿Por qué tan tardío la presentación del proyecto? Señora diputada, quisiera corregirle, yo soy honesto, siempre soy honesto. Y cuando digo que he estado preocupado durante todo el año, entre otras materias, de elaborar un buen proyecto de migraciones, estoy diciendo la verdad. Y la verdad la tienen en sus escritorios. Ahí está el resultado. Y si usted, que está tan bien informada como me doy cuenta a partir de sus preguntas, debiera hacer una comparación entre el proyecto que está ahí y el proyecto que usted dice conocer de hace más de un año atrás, cuando yo no era ministro del Interior. Por lo tanto, me consta, porque yo he dirigido esta tarea, me consta todo el trabajo que se ha realizado durante este año para elaborar el proyecto que se ha presentado a la Cámara. Ministro, ha pasado más de un año desde el encuentro que tuvimos con usted y 9 meses de diciembre, y aquí estamos a foja cero, y en diciembre usted dijo que iba a ingresar el proyecto. Pero le quiero hacer una siguiente pregunta haciendo un pequeño recordatorio. Hoy tenemos 2 proyectos en el Congreso
el que ingresaron hace unos días ustedes y el ingresado por el expresidente Piñera en junio del año 2013. Ese proyecto tuvo un largo proceso de discusión que incluyó 12 ONG, 16 instituciones académicas, 7 gremios, 4 organizaciones internacionales, incluyendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y del que derivaron 675 recomendaciones recibidas y sistematizadas, y que luego con urgencia fue votado en general en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados. ¿Me puede decir, ministro, por qué no tomaron la decisión de ingresar una indicación, todas las modificaciones que estimaran pertinentes, solo porque tenía la firma del presidente Piñera? Y ministro, por favor, no me responda que fue porque hubo un trabajo participativo o fue fruto de un trabajo participativo o porque la realidad migratoria cambió drásticamente estos años. Si usted me permite, yo puedo responder lo que quiera. Y desde luego debiera mencionar el que una de las diferencias entre aquel proyecto y este es que este es fruto de 621 encuentros, de 621 personas, instituciones y grupos que participaron en su primera parte de elaboración. Yo no era ministro, pero quiero ir al tema que usted me plantea. Anoche, en la Comisión de Gobierno Interior de esta Cámara, yo explicité las diferencias entre este proyecto y aquel presentado por el expresidente Sebastián Piñera en junio del año 2013, poco antes de dejar el gobierno. Sostuve ahí también de que el proyecto no tuvo ninguna urgencia especial durante toda su permanencia en el Congreso. Pero aún así, señalé claramente cuáles eran las diferencias. Hay una, desde luego, básica. Este es un proyecto que recoge los derechos y garantías que en todo el mundo civilizado se le entregan a los migrantes. Recoge lo que señalan los tratados internacionales ratificados por Chile y que están vigentes. Establece los deberes. En aquel proyecto no había ni una palabra sobre los deberes de los migrantes en Chile. Este proyecto tiene un capítulo completo destinado a los deberes. O sea, no quiero seguir con una enumeración que anoche en la Cámara de Diputados entregué relativo a las diferencias de los dos proyectos y a la justificación de que no haya sido una indicación la vía para corregir el otro proyecto. Era necesario un nuevo proyecto. Ministro, una nueva pregunta. ¿No hay explicación que valga para el atraso que hoy tenemos en esta materia? No hay motivo que usted pueda invocar acá ni en ninguna comisión o en la prensa para estar a 6 meses de terminar el gobierno y estar a foja cero, partiendo recién la discusión de un proyecto de ley, que es un compromiso además de campaña de la presidenta Bachelet. Menos aún cuando teníamos alternativas, y las voy a repetir: un proyecto ingresado el año 2013 con el que bastaban las indicaciones, más adelante vamos a ver la diferencia, o que ustedes hayan presentado uno al inicio de su gobierno. No olvidemos que la postergación de la discusión implica aplazar la oportunidad de solucionar problemas de la actual legislación. Ministro, veo que pudo revisar los proyectos, que pudo compararlos. Yo me voy a centrar en 3 diferencias y se las adelanto para que sus asesores lo puedan ayudar. Revalidación de títulos, expulsión y revocación de permisos y la incorporada categoría visitante. Uno de los problemas que vemos a diario es el problema de los profesionales que quieren aportar al país y mejorar su calidad de vida, pero que por existir trabas burocráticas no pueden validar sus títulos y deben trabajar en ocupaciones precarias. Estamos perdiendo una capacidad importante para que entre todos, chilenos y migrantes, aportemos al país. El proyecto del presidente Piñera tenía esta convalidación de título. Ministro, la pregunta es: ¿por qué el proyecto ingresado por usted no contiene esta convalidación de títulos? Presidente, eso no corresponde a la interpelación, pues. Eso es análisis del proyecto. Por favor, presidente, pues. ¿Han comparado la...? Claro. Perdón, ruego dejar... Voy a... evitemos el diálogo. Tiene la palabra el ministro. ¿En mi tiempo? Perdón. Bueno, mire, ¿qué justifica un nuevo proyecto? El nuevo proyecto está justificado ni más ni menos por el enorme crecimiento exponencial que ha tenido la migración en Chile en estos últimos 3 años, en estos últimos 3 años y medio. Ahí está justificado. Gran parte de los debates que hemos tenido este año, dentro del gobierno para elaborar este proyecto, ha sido justamente preguntarnos cómo establecemos un mecanismo flexible que pueda abordar un fenómeno que se va
moviendo, que va cambiando su dinámica y sus características aceleradamente. Debimos entonces ver cuál era la mejor institucionalidad para las migraciones en Chile. Y es por eso que durante este año cambiamos la idea de tener un servicio de migraciones y mantuvimos la idea de mantener el departamento, en gran parte para disponer de una mayor flexibilidad para abordar este proceso. Por lo tanto, entonces, ¿qué justifica? Bueno, lo justifica el enorme cambio que ha tenido la migración en Chile en el último año, en los últimos 2 años y especialmente en los últimos 3 años. Las estadísticas indican claramente este cambio. He dejado todo ahí. Todo lo que justifica este enorme cambio de la migración, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. O sea, ¿cuántos migrantes llegan a Chile? ¿De dónde vienen los migrantes que llegan a Chile y con qué problemas llegan a Chile? Y que desde luego qué expectativas, qué esperanzas y qué contribución nos abren como país. Por lo tanto, entonces, la demora que usted no encuentra justificada se explica por sí misma, justamente por la importancia que tiene esta reunión. Esta reunión tiene la importancia que se le ha dado con una interpelación justamente porque estamos ante un gran problema en Chile. Y para eso hemos diseñado un proyecto de ley que esté a la altura del problema. Ministro, una aclaratoria. Este texto que tengo acá es una nota de prensa del 13 de septiembre de 2013, hace 3 años atrás. Y el titular es: Chile es el país de Sudamérica donde más creció el número de inmigrantes entre 1990 y 2013. ¿No se explicaba acá, en esta oportunidad, seguir adelante con ese proyecto? Hace 4 años atrás, se explica por sí solo, ministro. Es una aclaratoria, usted puede decir lo que quiera. Aclaración. ¿Debo comentar la aclaración o espero la pregunta? Es otra pregunta, perdón, ministro, es otra pregunta. La estadística es indiscutible. Claro que es de los países donde más ha aumentado la migración, pero lejos ha aumentado mucho más en estos 4 años. Escuche, hace 4 años habían 1.649 haitianos en Chile. Hace 4 años, 1.649. Hoy hay 71.449. Ese sí que es cambio. Es nada comparable con el cambio que se experimentó lentamente Chile en las décadas anteriores. Hay un dato como ese, y hay otros. Ese es el cambio que ha ocurrido en Chile en el último año y en los últimos 2 y 3 años. Otra pregunta, ministro, y le aseguro que en 3 años más van a haber más, y no por eso no vamos a ponernos a legislar ahora. Ministro, sigamos comparando los proyectos, hablemos de expulsión y revocación de permisos. Tema importante para nuestro país, contemplado en ambos proyectos, pero con diferencias que creo importante destacar. Pero antes necesito que me responda algunas cuestiones que son concretas, que son del día a día, que me imagino usted conoce porque es el ministro del Interior, el presidente del Consejo. ¿Sabe usted cuántas órdenes de expulsión administrativas, porque esas son las que dependen de usted, no cuántas judiciales, ¿verdad? Porque esas no dependen de usted, hay en nuestro país? ¿Sabe también cuál es el número de funcionarios con el que cuenta la PDI para esta tarea? Y ¿sabe, lo más importante, cuáles son las complicaciones prácticas que tiene la PDI para poder ejecutar estas órdenes de expulsión? Lo sé perfectamente. La PDI depende de mí. 24.000 expulsiones entre todas. Hay 900, lo dije anoche por lo demás, en la Cámara, en la Comisión. Hay 900 que están pendientes, de las cuales la gran mayoría son judiciales. Hay para esa tarea de 200.000 funcionarios que tiene la PDI, destina 900 funcionarios. 900 funcionarios a su tarea del control del ingreso y el egreso a Chile, de todas las personas, desde luego de los migrantes. Eso es lo que quería saber, ahí están las cifras. Ahora, ¿por qué no se materializan todas
las expulsiones pendientes por una serie de motivos. Entre otros, hay algunos que están, o muchos, que están en pleno proceso, están haciendo uso de los recursos que tienen para rechazar o revocar ese tipo de órdenes, entre otras razones. ¿Se da cuenta, ministro? Si mi objetivo no es pillarlo, no es dejarlo en vergüenza o que termine como un ignorante. Mi objetivo es que las cuestiones prácticas, las que debería saber, las debe mencionar en esta oportunidad. Pero le cuento, ministro, desde el año 2010 a la fecha existen 20.753 personas con expulsiones vigentes del territorio nacional. Información que maneja la PDI y el Departamento de Extranjería y Migración, que de usted depende. Y a la fecha, solo 7.037 expulsiones se han podido materializar. Y ya que tampoco me puedo explicar cuáles son las complicaciones que tiene la PDI, yo le comento tres. Primero, la PDI tiene que comprar para aquellos migrantes que son de países no limítrofes 2 pasajes en avión, que muchas veces no pueden ejecutar por falta de recursos. Segundo, ellos solamente pueden estar privados de libertad 24 horas, en ocasiones no son habidos y por lo tanto los pasajes se pierden. O lo que ya es el colmo, no está regulado lo que pueden hacer los pilotos de los aviones y por lo tanto lo bajan de los aviones. Ministro, ¿puede decirme cuáles son las diferencias fundamentales en materia de expulsión entre los proyectos? Usted no me dejó contestar todo, pero le quiero corregir. Las 20.753 personas, ¿a eso se refería usted, no es cierto? 20.753 no incluyen las de este año, que son 4.000 aproximadamente, lo de corrido de este año. O sea, yo dije 24.000 en términos gruesos y dije la cifra exacta. Ahora, desde luego no me dejó terminar por qué, cuáles son las complicaciones. Desde luego, las expulsiones deben ser acompañadas por 2 policías. Hay que coordinarse con las líneas aéreas, que no todas tienen las mismas normas. Coordinarse con los países de destino y los países por los cuales pasa el avión haciendo escala. O sea, hay muchos, pero eso no explica la cantidad. La cantidad está explicada por otros problemas, pero que he dado la cifra exacta, di la cifra exacta. Así es. Disculpe, diputada, disculpe, ministro. Quiero, para situaciones que involucran en el tiempo, la diputada debe decir nueva pregunta para evitar algún desorden del tiempo acá. Pues no es otra la aclaración, estimada diputada. Tiene la palabra, si gusta. Nueva pregunta, pero en el mismo tema, presidente. Ministro, para clarificar las cifras a propósito de los funcionarios que tiene la PDI, son 949 funcionarios destinados a lo largo de todo el país. El 73% de esta cifra corresponde a oficiales policiales y el 27% a funcionarios de apoyo. Y le vuelvo a reiterar la pregunta porque creo que es importante, ministro. ¿Usted me puede decir cuáles son las diferencias fundamentales en materia de expulsión entre los proyectos que hemos estado comparando? Está en el cuestionario, diputada. Las diferencias en materia de expulsión y revocación de permisos entre los proyectos que estamos comparando, el del año 2013 y el ingresado la semana antepasada. Esencial es el aumento de las categorías de los migrantes. Este proyecto incorpora la categoría de visitante, esto es, entre turista y permanencia temporal. Eso es de una gran importancia incorporar esta categoría por lo siguiente: para impedir el que un turista directamente se convierta en un migrante ilegal tratando de trabajar en Chile. ¿Qué significa la categoría de visitante? Que cuando llega una persona a Chile se le pregunta: usted, señor, ¿en qué tipo de situación viene? ¿A qué viene? Y por lo tanto le permite que diga: mire, yo vengo a trabajar por un tiempo, vengo solo por un tiempo a trabajar. O por la naturaleza de su trabajo va a estar más tiempo, pero no tanto para quedarse. Esa es una diferencia esencial entre este proyecto y el otro.
No, es que, ministro, le voy a preguntar por tercera vez, sin introducción, ¿cuál es la diferencia en materia de expulsión y revocación? En ese tema estamos, de expulsión y revocación de permisos, entre el proyecto del 2013 y el actual proyecto que ingresaron ustedes la semana antepasada. Si no la sabe, ministro, díganos y seguimos avanzando, pero le he preguntado 3 veces lo mismo. No hay grandes diferencias en materia de expulsiones, por una razón, porque son prácticamente estándar en todo el mundo las mismas diferencias. Pero hay una diferencia esencial, hay una enumeración precisa de los delitos por los cuales una persona debe expulsarse, o de las faltas en términos administrativos. Esa es una diferencia entre los dos proyectos, esencial, y está asociada a una diferencia más importante todavía, que es la existencia en este proyecto del debido proceso para los migrantes, que no estaba en el otro proyecto. Por lo tanto, entonces, una persona para ser expulsada o para no ser admitida debe sujetarse, está sujeta a normas bien claras. Esa es la diferencia. Antes se podía, todavía, en gran parte por el decreto de 1094, se podía discrecionalmente prácticamente expulsar a alguien de Chile. En ese proyecto también, en gran parte. ¿Qué es lo que ha incorporado esto? Y yo, si es posible, la desafío a que me lo diga. Ha incorporado el establecimiento de procedimientos claros, con garantías claras y con debido proceso. La fórmula del artículo 19, número 3 de la Constitución de Chile, que señala que el legislador debe establecer un procedimiento de investigación racionales y justos, que es el debido proceso en nuestro país, también vale para los migrantes según el proyecto que ustedes disponen en sus escritorios. Ministro, nueva pregunta. No me desafía a mí, respóndale al país. Ministro, le voy a contar de una tremenda diferencia. Y voy a corregirlo respecto a lo que acaba de decir, porque hoy día nuestra legislación en el Código Penal establece que respecto a los simples delitos, los que han sido condenados y por lo tanto, lógicamente, que se establece el debido proceso y la presunción de inocencia, pueden conmutar su condena para ser expulsados. Eso no tiene nada que ver con el proyecto de migración y extranjería, pero sigamos en lo que nos convoca. Ministro, le voy a contar que los artículos 68 y 71 del actual proyecto, el que ingresaron ustedes, establece que sin perjuicio de haber incurrido en una causal de rechazo y revocación de permisos, como por ejemplo ingresar con documentación falsa o teniendo vigente la prohibición de ingreso, de igual forma la autoridad migratoria podrá instar a que regularice su situación bajo percibimiento de proceder al abandono, es decir, recién allí se decreta. A su vez, para efectuar el abandono, el actual proyecto alarga los plazos de reclamación judicial hasta 30 días, lo que dificulta la efectividad de la medida de expulsión. Ministro, cuando uno estudia este proyecto no tiene claro el enfoque, si hay un enfoque de mayor flexibilidad o si hay un enfoque de mayor control. Por lo tanto, le voy a leer una frase para proceder a la pregunta. Abro comillas. Queremos dejar atrás la migración irregular porque es la puerta de entrada al abuso de todo tipo de chilenos y extranjeros. Reconocemos la protección de derechos de personas que migran a nuestro país, pero a la vez establecemos un catálogo de obligaciones que deben cumplir. Vamos a ser estrictos con los que infringen gravemente nuestras normas. ¿Qué opina de esta frase, ministro? ¿La encuentra correcta? Desde luego que es correcta y voy a ilustrarla en el siguiente sentido, diputada. Los deberes que el proyecto del año 2013 no contemplaban, el primer deber que está en este proyecto es el respeto al ordenamiento jurídico de Chile. Ese es el primer deber que debe cumplir un migrante o alguien que entra al país, especialmente si se va a quedar. Eso no está establecido en el proyecto del año 13. Pues bien, si se le está exigiendo el cumplimiento del ordenamiento jurídico de Chile, es obvio también que se le debe proporcionar primero la garantía de tener acceso a todos los derechos que tienen los chilenos, y lo hace el proyecto. Y en segundo lugar, que le permita tener recursos para hacer valer esas garantías. ¿Qué es lo que agrega a este proyecto, que obviamente no lo tenía el otro? Agrega la introducción de una reclamación, de un recurso de reclamación expreso, que puede invocar ante las Cortes de Apelaciones, para lo cual tiene 5 días. Hoy día no tiene ningún recurso, salvo un recurso de reclamación ante la Corte Suprema y al día siguiente de haber sido dispuesto su expulsión. Por lo tanto, entonces, ahí se ve la enorme diferencia.
del trato que se le da al migrante, como usted misma lo dijo al principio, con los brazos abiertos, que se materializa específicamente en las garantías de que dispone el migrante y en los mecanismos jurisdiccionales que tiene para hacerlos valer. O sea, ministro, los que no están cumpliendo nuestras normas tienen nuevamente derecho a regularizar su situación. Vamos con otra pregunta, ministro. Cuando partí esta interpelación señalé que nuestro gran desafío como país es avanzar en una política de Estado que tuviera dos grandes brazos. Por un lado, lo que estamos discutiendo, una nueva ley de migración y extranjería, y por otro lado, políticas públicas, una definición de políticas públicas en materia de beneficios sociales que el Estado le debe dar a los migrantes. Si avanzamos en esta última línea, ¿es posible, ministro, que me indique cuánto le costaría al Estado el incremento de la inmigración si el proyecto que ustedes presentaron se transforma en ley? 134.000 millones está asociado a los gastos de los migrantes en materia de goces de derechos. Eso está en el informe. ¿Por qué? Por una razón que deberá saberla, diputada, con todo respeto. La Constitución de 1980, la original, estableció el encabezamiento de los recursos, de los derechos de los chilenos del siguiente modo. La Constitución asegura a todas las personas. No distinguió entre chilenos y extranjeros. Tampoco distinguió entre los que viven adentro o afuera, porque la Constitución del 25, el artículo 10 de la Constitución de 1925, empezaba: la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, 2 puntos. Y venían los derechos. Por lo tanto, entonces, si los migrantes tienen derecho, porque son personas, al acceso de todos los derechos que el artículo 19 garantiza, obviamente que deben tener acceso al derecho de protección a la salud, al derecho a la educación, que son los que irrogan más gastos en este informe. Y por lo tanto, entonces, ahí está dimensionado, yo se lo he dicho, y además, yo agrego lo siguiente: es raro que haya prevalecido durante tanto tiempo un decreto del año 1975 que ni siquiera hubo preocupación de adaptarlo a la propia Constitución del 80, que fue dictada en el mismo régimen. Hay una diferencia ya visible que estamos tratando de remediar, pero así es así se presenta el deber que tiene Chile con las personas que llegan a este país. Por lo demás, como usted lo dijo, pero quiero agregar algo que también dije anoche: si ustedes ven esa pizarra electrónica, van a ver cuántos apellidos extranjeros, entre comillas, hay de migrantes que llegaron después del encuentro de los pueblos originarios y de los conquistadores extremeños y castellanos que llegaron a Chile en el siglo XVI. Hay en este Congreso, de los 158 parlamentarios, hay más de 100 apellidos que no provienen del encuentro de los pueblos originarios con los conquistadores españoles. Entonces todos somos, como usted bien lo dijo, todos somos migrantes en Chile, por lo tanto todos tienen derecho a las mismas garantías y a lo mismo que el país les puede ofrecer. Ministro, yo concuerdo con usted y voy con una nueva pregunta, pero ¿sabe qué ocurre? Que en este informe financiero usted leyó la mitad. No sé si porque la otra no la conoce o porque le convenía leer la mitad. Y lo voy a leer textual. Considerando lo anterior, el gasto del total estimado asociado con los inmigrantes ascendería en régimen a 134.000 millones de pesos. Y voy a seguir leyendo lo que a mí me interesa. Se debe considerar que no es posible determinar los efectos totales sobre el gasto fiscal que se podrían generar con el presente proyecto de ley, en particular en los beneficios sociales que otorga el Estado, por eventuales regularizaciones de la situación migratoria de inmigrantes y o por un incremento de la inmigración hacia Chile. Y le voy a dar un punto, ministro. Yo no le voy a pedir que calculemos entre ambos, ¿verdad?, cuánto a futuro podrá llegar a Chile respecto del ingreso de extranjeros, pero al menos denos un punto. Contésteme acá, ministro. Aquellos que están en trámite de regularización, aquellas regularizaciones en trámite, ¿cuánto le van a costar al Estado? Porque esto es como el presupuesto de una casa. A veces uno quiere hacer de todo, quiere recibir a todos los familiares, pero en el presupuesto no aguanta. ¿Cuánto tiene estimado este gobierno proyectar, al menos para los que están en trámite de su regulación? De escucharla pareciera ser de que estamos nosotros dando limosna a alguien. ¿Cuánto nos cuesta darle plata, darle salud, darle vivienda? No digo, parece ser que no alcanza para todos. La mayoría de esas personas trabaja.
produce en Chile, que también se monetariza ese esfuerzo, también cooperan, cumplen tareas que las chilenas y chilenos no cumplen o no quieren cumplir, no por deseo, sino porque no quieren cumplir. Por lo tanto, entonces, no es un problema de sumas y restas como que esto fuera una empresa de beneficencia. Si voy, aquí tengo la última página. La última página se refiere a qué? Justamente a lo que he dicho varias veces en esta interpelación, de que un proceso como el que estamos viviendo, de un enorme crecimiento, es imposible tenerlo bajo la lupa financiera hacia el futuro. Usted me ha dicho cuánto está contemplado y le dije 134.000 millones, que es lo que ahora, en este minuto, con los 518.941 migrantes que el proyecto contempla, que este informe contempla, cuesta en términos de los servicios sociales. Eso cuesta. Ahora, para adelante es imposible, y no lo pudo hacer el Ministerio de Hacienda en detalle, nadie lo puede hacer porque es un fenómeno que está en constante crecimiento. Es imposible dimensionar eso. Ministro, yo le marqué el punto y le dije directamente que era imposible proyectar cuántos inmigrantes íbamos a recibir a partir de mañana en el país, pero le pregunté concretamente por aquellos que tienen una regularización en trámite. Ese número, ministro, lo tiene el Departamento de Migración y Extranjería, que depende de usted. Si no lo sabe, y yo me va a perdonar, pero no me haga a mí como que estoy bajándole el perfil o poniendo esta cuestión como un costo. Estoy leyendo un documento de su gobierno, ministro. Le vuelvo a preguntar, ustedes como gobierno, ¿tienen proyectado cuánto costaría en cuanto a beneficios sociales? Solamente, ministro, porque nadie está obligado a lo imposible, solamente los que están en regularización de trámite. A ver, la cantidad de migrantes en Chile la vamos a saber exactamente en abril. El Instituto Nacional de Estadística me comunicó ayer, porque le pregunté para estar al día. En abril va a haber los datos, van a estar disponibles los datos desagregados sobre la cantidad de migrantes que estaban en Chile en el día del censo. ¿Y por qué le digo esto? Porque tampoco es posible, tampoco estadísticamente y en la práctica, tampoco es posible hacer un recuento de cuánto cuesta la cantidad de personas que usted me está indicando que están en plena tramitación de sus documentos. Por una razón, porque muchos de los migrantes no están en ese proceso, por ejemplo. Muchos. Vamos a saber cuántos son. En abril vamos a ver cuántos están solicitando o algún tipo de permiso y cuántos entraron, no salieron y no han solicitado el permiso. Y seguramente, como lo hemos visto en los últimos meses, seguramente muchas de esas personas son justamente aquellos que no tienen ningún nivel de regularización de su situación. Por lo tanto, no está en ninguna estadística, salvo el censo porque estaban en una casa. Por eso es que el 26 de julio pasado, la presidenta de la República dispuso que los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años pueden ir al colegio, pueden disfrutar de los servicios sin perjuicio de la regularización o del tipo de categoría que tienen sus padres, de la situación migratoria que tienen sus padres. Entonces, por lo tanto, con esto estoy señalando una vez más, lo que se acompaña en un informe financiero para la discusión de un proyecto de ley es lo que se puede constatar con los datos a la vista. Y el cálculo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es 518.941 migrantes en Chile. La cifra es exacta que está en este papel. Salgamos, ministro, del tema del informe financiero. Otra pregunta, ministro. En el año 2006, la población de inmigrantes era de 154.643 personas, lo que equivalía al 1% de nuestra población.
Hoy, de acuerdo a los datos de la CACEN 2015, los inmigrantes en nuestro país suman 465.000 y representan el 2.7% de los 17,5 millones que habitamos en Chile. Se espera en el censo del 2007, como usted bien decía, que se arroje aproximadamente 600.000 personas del extranjero viviendo en nuestro país. En mi región, en la región de Antofagasta, la realidad es otra. Las cifras están muy por sobre el promedio nacional. Y espero que conozca la realidad, ministro, porque no estamos hablando de cualquier región. Preguntas. ¿Sabe cuántos inmigrantes tenemos en Antofagasta? ¿Cuántos viven en campamento? ¿Cuántos niños nacieron de madres migrantes en el Hospital Regional de Antofagasta el año pasado? ¿Sabe cuál es el estudio sobre salud de inmigrantes que entregó la Seremía de Salud en la Intendencia Regional hace un par de semanas, ministro? No es cualquier región, es la región que más ha aumentado la migración después de la región metropolitana. Usted quiere cifras exactas. Del año 2010, en que habían 8.396 personas en esta condición, hoy día hay, el año pasado, digamos, el año 16, 18.216 en Antofagasta. Antofagasta además es el segundo porcentaje en Chile tomando regiones. Desde luego en la región metropolitana está el mayor porcentaje lejos de migrantes, con más del 60% de los migrantes, que obviamente es mucho más bajo en relación a la población de la región metropolitana, pero es la segunda región, después de la región metropolitana en cantidad de migrantes, con poco más o cerca del 7% de los migrantes de todo el país, y se estima, esta es una estimación solamente, diputada, una estimación, de que actualmente debiera ser mucho más. El 9,7% de los migrantes de Chile están en la segunda región. Hoy. Ministro, le corrijo la cifra. A ver, primero yo creo que si estas cifras, ministro, se las hubiese pedido respecto de la región metropolitana, en unas coinciden, en otras no, le voy a dar el punto. Pero si estas cifras se las hubiese pedido en la región metropolitana, yo creo que la hubiese respondido de memoria. Pero cuando las cosas pasan en regiones, hay temas que pasan en regiones, no son prioridad para el nivel central y aquí se toman las decisiones. Ministro, la región de Antofagasta desde el año 2006 a la fecha hay un alza de un 337%, que son casi 30.000 ciudadanos extranjeros residentes que representan el 5,3% de nuestra población. En nuestra región tenemos 46 campamentos en la comuna de Antofagasta, 7 campamentos en Taltal, 6 en Calama y 1 en Mejillones. Este es el catastro que entregó Techo Chile hace un par de meses. Y de esas familias que viven en esos más de 50 campamentos, el 70% son familias migrantes. El año pasado, el 49% de los niños nacidos en el Hospital Regional de Antofagasta son hijos de madres migrantes. Y en materia de salud, en el estudio que entregó la Seremía la semana pasada en la Intendencia, es directamente catastrófico. ¿Tiene considerada, ministro, alguna política para mi región? En primer lugar, usted me habló de un porcentaje de evolución. Yo le hablé de cuántas personas había, y seguramente coinciden. Le hablé de 2 porcentajes, cerca del 7 le dije, y ahora se estima que es mucho más. Con lo cual estoy simplemente reforzando la importancia que tiene Antofagasta o la segunda región de este país en esta materia que estamos discutiendo. Y me imagino que es por esa razón que usted es la interpeladora. Me imagino yo, porque conoce bien la región. Y le interesa que este tema, que es tan importante para su región, se conozca en todo el país, su tratamiento con este modesto ministro que ha venido a recibir sus preguntas. Mire, no puede decir que no se ha preocupado el gobierno de la segunda región en materia de migraciones. Casi todas las iniciativas que se han llevado a cabo, por ejemplo, de la atención mediante las gobernaciones, de programas pilotos que se han llevado a cabo en las gobernaciones, en el LOA, en Antofagasta, se han llevado junto con 2 más de otras partes del país. Proyectos específicos para mejorar la capacitación y mejorar la atención a los migrantes. Por lo tanto, usted sabe bien, porque lo sabe bien que no está abandonada la segunda región en materia de migraciones. Todo lo contrario. Lo que ocurre, diputada, es que por razones que todos conocemos, del ciclo del cobre o de la minería, Antofagasta fue un imán para recibir trabajadores extranjeros. Y por la reducción del precio del cobre y de la actividad minera,
Obviamente que se produjo un descenso de la población que llegaba y desde luego del empleo de migrantes en la segunda región. Claro que son... Ministro, yo me imagino que hay personas de Antofagasta viendo esta interpelación y yo creo que a esta altura va a terminar siendo una persona no grata en nuestra región. Es una nueva pregunta, y voy a repetir lo que acabo de decir porque creo que esto es realmente importante. Yo me imagino, ministro, que hay personas en Antofagasta viendo esta interpelación y me imagino también que a esta altura ya los deben estar declarando personas no gratas. No puede decir que el gobierno se ha hecho cargo de la migración en nuestra región. Nuestra región ha tenido que enfrentar sola una ola migratoria que llegó para quedarse. Y cuando usted balbuceó respecto a lo que estaba pasando de hacerse cargo en materia de campamentos, soluciones habitacionales, eso no lo han hecho ustedes, ministro. Eso lo ha hecho el padre Felipe Berrío con aportes de privado y con las fotos de autoridades públicas. Lo único que fueron a hacer fue ponerle a aprobar el recurso de luz y agua que se entregó hace muy poco en el campamento más grande que tenemos en Antofagasta, que es el campamento La Chimba, que conozco perfectamente. Ministro, voy a repetirle la pregunta. ¿Tiene usted considerada una política pública especial para el norte del país, para la región de Antofagasta? Y se lo pregunto porque cuando está el ministro Burgos se lo planteamos y lo está evaluando al punto de entregarnos un informe en esta materia. A ver, mire, el que los habitantes de la segunda región estén mirando esta interpelación y que además se vayan a llevar una impresión negativa de este ministro. Yo le quiero contestar en primer lugar lo siguiente. Yo no trabajo para dar una visión positiva de mí. Yo trabajo en un gobierno para lo que el gobierno hace. En segundo lugar, en la documentación que trajimos acá y que se pidió formalmente por la Cámara, está detallado todo lo que se ha hecho en la región del país en materia migratoria. Y estoy seguro que usted va a poder ver, porque lo sabe por lo demás. Sabe que el gobierno no ha dejado atrás la segunda región en materia migratoria. Lo sabe. Ahora, pareciera que esto fuera una carga. Pareciera que hubiese una queja, tanta migración. Mire lo que está pasando con nosotros en la segunda región, con esta cantidad de gente que está llegando y que trata de vivir como puede con tantos problemas. ¿Por qué no retornamos a cómo partimos esta sesión? Saludando que Chile sea un país que atrae a gente de otras partes. ¿Por qué nos decimos eso primero? Y una vez dicho eso, actuemos en consecuencia. Por lo tanto, entonces yo quiero dejar constancia, presidente, que esto ha ido deslizándose lenta pero segura a una valoración negativa del proceso migratorio, de que es una carga y un lastre para Chile. Eso yo lo quiero enfrentar directamente, porque el proyecto que viene acá justamente se distingue de los otros esfuerzos, tanto del decreto 1094 como del antiguo proyecto de ley, en que justamente tiene una visión y un enfoque que va orientado a que los migrantes gocen de la dignidad de seres humanos que son. Y está repleto este proyecto con las garantías que le van a posibilitar esa vida digna que merecen. Ministro, nueva pregunta. Yo no le voy a aguantar que nos trate de encasillar como si nosotros estuviéramos mirando en forma negativa la migración, porque el 70% de las familias que vienen en campamento son migrantes, ministro. Y yo le pregunté, y usted me podría haber respondido, por ejemplo, qué iban a hacer en materia de vivienda, qué iban a hacer en materia de incentivos, qué iban a hacer en materia de trabajo, qué iban a hacer en materia de integración. Pero, ministro, usted cuando no tiene respuesta nos trata de encasillar y no se lo voy a aguantar, porque históricamente hemos sabido convivir en diferentes culturas y partí precisamente la interpelación yendo para allá. Veo claramente, ministro, que no tiene idea y no tiene claro qué van a hacer en el norte del país ni en la región de Antofagasta.
Le recomiendo, diputada, el lenguaje debido para la interpelación y para hacer las preguntas. ¿Qué aguantar, ministro? Queda tiempo. ¿Qué van a hacer, ministro, en el norte del país o en la región de Antofagasta? Última vez que se lo pregunto. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y usted lo sabe bien, diputada. Lo sabe muy bien. Otra pregunta. Ministro, esta interpelación partió con el pie derecho, aunque le moleste. El ingreso del esperado proyecto de ley es un objetivo cumplido. El otro objetivo era tener claridad de los motivos de la reacción tardía del Gobierno y saber si conoce del tema o simplemente no lo entiende. Y lamento decir, ministro, que ha quedado demostrado que la migración no está entre las urgencias del Gobierno y no ha sido prioridad en su gestión. Ministro, mi postura es que Chile debe ser un país abierto y generoso y acogedor con los inmigrantes que vienen a nuestro país a construir una nueva vida, a integrarse a nuestra sociedad, a respetar nuestras leyes y a aportar al desarrollo nacional. Pero debo también decirle, ministro, que ningún país, y tampoco el nuestro, quiere narcotráfico, crimen organizado o trata de personas. Eso tenemos que frenar y cerrar las puertas de las fronteras de nuestro país. Ministro, yo soy de Antofagasta. Nosotros nunca hemos tenido problemas de convivencia con personas de otros países. No solamente con los europeos, como algunos hacen creer, sino con todos. No olvidemos que en las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota y Tarapacá siempre hemos convivido entre diferentes culturas, principalmente bolivianos y peruanos. Pareciera que al Gobierno le basta con decir que Chile es un país que acoge a los inmigrantes. Pero, ministro, en muchos casos estamos recibiendo pobres y los estamos manteniendo como pobres. Ministro, aquí estamos, hoy desde la oposición y ahora después de sus respuestas con la claridad que se torna más urgente un acuerdo nacional, una política de Estado en esta materia. Ministro, es un fenómeno de movilidad social que llegó para quedarse y que aquellos que estamos en puestos donde se toman decisiones debemos entenderlo y abordarlo. No sigamos perdiendo el tiempo. Hay chilenos e inmigrantes que dependen de nuestras decisiones, hay personas que dependen de nosotros. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Mi interpelación terminó. Gracias, diputada. Tiene los 2 minutos, Terminó el señor primer ministro. tiempo. Terminó el primer tiempo. 3 minutos tiene, señor ministro, para la respuesta. Bien. Las intenciones son claras aquí. Están en sus escritorios. Este gobierno ha cumplido con elaborar un proyecto de ley serio. En segundo lugar, un proyecto de ley abierto al derecho internacional de los derechos humanos, coherente con el régimen constitucional nuestro y por lo tanto ha cumplido como se debe con personas que son igual que nosotros. Eso es la mayor demostración de nuestro compromiso con lo que se dice. Supongo que usted estaría de acuerdo con el proyecto que se elaboró hace 3 años atrás, o se presentó hace 3 años atrás. Ese proyecto no tenía todo esto. No estaba engarzado con el derecho internacional de los derechos humanos. No establecía la dignidad del migrante. Era un proyecto economicista que tenía la óptica de que quien llegaba acá debía ser aprovechado para trabajar barato. Eso era el proyecto. Este proyecto es un proyecto digno, es un proyecto moderno, es un proyecto que además establece un mecanismo institucional para afrontar los desafíos del futuro y no quedarse enquilosado en el pasado, en aquel pasado en que fue dictado el decreto 1094 del año 1975. Una legislación que fue edificada sobre una visión nacionalista, atrasada y restrictiva. Este es un proyecto amplio, es un proyecto abierto, es un proyecto que acoge. Con este proyecto, que yo ruego que el Parlamento lo apruebe, vamos a poder caminar hacia el futuro, siguiendo nuestra tradición de acoger a quienes llegan a nuestras tierras. Yo quiero terminar, sí, de acuerdo con usted, que esta es una política de Estado. Es una política de Estado y por lo tanto entonces yo apelo al Congreso Nacional para que lo afronte desde el punto de vista legislativo
con la mayor altura y ojalá con una atmósfera un tanto menos conflictiva como la que he tenido que vivir esta tarde. Muchas gracias. Su atención, por favor. Corresponde, Presidente, reglamento. señoras, Reglamento, presidente. estamos en la interpelación. Yo lo sé, pero es una Tiene- sesión. Tendría que ofrecer palabra a todos los que preguntan. Reglamento estoy planteando. Reglamento ya. Artículo. El artículo pertinente. Presidente, yo quisiera sugerir a la mesa que en las futuras interpelaciones pudiéramos tener una cierta aproximación de los tiempos, porque mire, suspendimos las sesiones que teníamos previstas a las 6:30, entre ellas la Comisión de Trabajo, entre las cuales en su agenda tiene una ley de migrantes desde el punto de vista laboral. Será tomada en cuenta su Le pido- intervención, diputado. Muchas gracias, presidente. Corresponde que los jefes de las distintas bancadas o aquellos a quienes estos designen hagan uso de sus 5 minutos para hacer precisiones sobre la materia de la convocatoria o para pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo o petición de antecedentes que eventualmente se hubieran presentado. No lo hubo. El ministro dispondrá de un total entonces de 5 minutos para hacer sus comentarios referentes a las preguntas que van a hacer las distintas bancadas. Tiene la palabra la bancada de la Unión Demócrata Independiente hasta por 5 minutos. Ofrezco la palabra. Diputada Andrea Molina tiene la palabra, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Primero que todo, el interpelar es una facultad que tiene este Congreso y esta Cámara de Diputados, y la estamos ejerciendo y la vamos a ejercer cada vez que sea necesario. Porque aquí lo que más nos importa, señor presidente, es lo que está pasando hoy día con los migrantes en nuestro país y también con nuestros chilenos. Esta interpelación ha tenido la virtud de poder demostrar que el gobierno de la presidenta Bachelet ha actuado en materia de migración como en tantas otras que afectan a los chilenos con una carencia absoluta de rigor, de responsabilidad fiscal, de oportunidad y dedicarse en cuerpo y alma a sacar por sobre todo y a costa de todo ideologías en vez de políticas públicas necesarias para la sociedad chilena. Un gobierno responsable y con las prioridades claras hubiese reactivado dicha iniciativa, que es la que se presentó por parte del expresidente Piñera, y ya tendríamos una ley moderna que se estaría aplicando y regulando de manera adecuada a este fenómeno de la migración que afecta a nuestro país, con todas las indicaciones y objeciones que podrían haber sido parte de este gobierno y de este proyecto. Señor ministro, quiero expresarle que en la UDI creemos firmemente que el aporte de los extranjeros ha hecho y seguirán realizando a Chile, ellos sin perjuicio de que los tiempos modernos y los países responsables adecúan sus legislaciones cuando es evidente que las herramientas jurídicas y administrativas no dan respuesta eficaz a los problemas actuales. Es un hecho de la causa que la migración está completamente desbordada. Hay mafias que se aprovechan de la pobreza e ignorancia de haitianos, dominicanos, colombianos, peruanos, bolivianos, venezolanos. Hacinamiento informalidad laboral. Les pido por favor un poco de silencio, así como cuando ustedes hablan nosotros también los escuchamos, por favor, presidente. Hacinamiento, informalidad laboral, prostitución, falta de previsión y salud y muchos otros problemas que hoy sufren estos extranjeros que vienen al país con una mejor expectativa económica e incluso engañados de un pasar mejor, que han dejado todo en sus países y que se han venido con la esperanza de tener una mejor calidad de vida a nuestro país. ¿Qué pretendemos? ¿Qué pretende usted enviando esta iniciativa a última hora, a finales de su gobierno, y transcribiendo casi de manera bastante parecida en algunos contenidos el proyecto del presidente Piñera? Obviamente solo cumplir, salir del paso y decir que la presidenta Bachelet envió un proyecto pero que este Parlamento no necesariamente está dispuesto a abordarlo como corresponde. Aquí nosotros no tenemos un ánimo de agresividad con respecto a los inmigrantes. Tenemos el hecho presente y claro de que hoy día los inmigrantes están pasándolo mal y hoy día también hay muchos chilenos que lo están pasando mal.
Señor ministro, ya son aproximadamente más de 600.000 inmigrantes asentados en el país. Los vemos en nuestras plazas, calles y hacinados en CITES con serio riesgo de su vida y salud. Ellos no merecen este trato. Si la autoridad no vio, no quiso ver o por negligencia no se preocupó de este fenómeno migratorio, es absolutamente legítima esta interpelación. Sin duda alguna que hemos visto crecer exponencialmente la cantidad de inmigrantes en nuestro país. Y eso tiene que ver también con el hecho de que no hubiese un marco regulatorio que permitiera parar y que generara deberes, como usted dice, y derechos. Si hubiésemos tenido como prioridad un proyecto de ley en el primer año de su gobierno, esto no estaría pasando, no habría pasado, no tendríamos trata de inmigrantes como se está investigando en este minuto, no tendríamos a inmigrantes que tienen que pagar por un pedazo de dormitorio, de una habitación, 100.000 pesos y un anticipo también equivalente de 80 o 100.000 pesos. Incluso arrendados a otros compatriotas haitianos o colombianos o lo que sea. Aquí se está haciendo un negocio del inmigrante, del dolor de esa persona. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, que tanto se llena la boca la nueva mayoría con los derechos humanos, ¿dónde quedan los derechos humanos de los inmigrantes que llegan a nuestro país? ¿Dónde quedan los derechos humanos de aquellas personas que llegan a nuestro país y que tienen hoy día un sueldo menor al sueldo mínimo, que llegan con contratos truchos, porque también se está investigando una cantidad gigantesca de contratos que no fueron reales, que no se efectuaron, que fueron traídos con una ilusión? Eso se hubiese evitado, ministro, si la prioridad de este gobierno hubiese sido la humana, como usted dice, y que no hubiese sido solamente el proyecto de Sebastián Piñera, un proyecto mercantilista o de mercado solamente para poder tener trabajo con ciertos grupos de etarios o de personas o técnicos. Entonces, la verdad... Gracias, diputada Andrea Molina. Continuando con los minutos para hacer sus comentarios, desde la bancada tiene la palabra de la bancada demócrata cristiana el diputado Claudio Arriagada. Señor presidente, saludar por su intermedio a los señores ministros. Es verdad que la interpelación es una herramienta del Parlamento para provocar el necesario equilibrio entre los poderes del Estado. Pero precisamente esta es la 10ª interpelación. El ministro del Interior, a poco tiempo de ingresado a su cargo, fue interpelado en esta misma sala por quienes representaron un gobierno donde en la Araucanía tuvieron 309 atentados, incluyendo el crimen atroz de la familia Lusinger Macay. Entonces, la interpelación, cuando es así usada, se transforma en una herramienta que debilita la calidad de la oposición, debilita la política nacional y no apunta en el sentido correcto. Efectivamente, este proyecto lo hubiéramos querido con mayor anticipación. Este proyecto creo que reúne condiciones extraordinarias y es efectivo. Resultaría extemporáneo discutir el proyecto del presidente Piñera presentado en junio del año 2013, cuando la situación varió tan sustantivamente en los últimos años. Este es un fenómeno especial. Estamos todos acá presentes en contra de la cultura del abuso que sufren muchos migrantes, pero también de la cultura de la discriminación. ¿Cuántas personas no tienen ningún problema cuando un extranjero rubio, alto, de ojos azules, es bien mirado? Pobre de aquel que sea bajo de estatura y que sea de color negro, porque es sinónimo de peligrosidad, es sinónimo de discriminación, es sinónimo de eso. Eso no lo va a cambiar la ley, ministro. Entonces, bienvenida la herramienta de la interpelación, pero no lo que ha ocurrido aquí en este Parlamento por la oposición, con esta 10ª interpelación, con pocos argumentos, con poca racionalidad. Yo hago un llamado esta tarde, vamos a trabajar todos juntos para que este proyecto sea una realidad, pero también
elevar el nivel de la política, elevar la calidad de aquellas cosas que debieran ser acuerdos de Estado. Nadie quiere discriminación ni abuso. Queremos una política que reconozca los derechos y la dignidad de la persona humana, cualquiera sea su origen. Pero también, como usted bien lo señaló, establecer deberes. Garantizar derechos lleva recíprocamente la obligación de cumplir deberes. Ministro, se ha hecho bien la pega. La presidenta ha cumplido con una enorme cantidad de medidas administrativas que mejoraron sustantivamente el problema migratorio estos 4 años. Yo lo sé muy bien, lo reconoció la propia diputada interpeladora como miembro de la bancada de migrantes, que hemos trabajado transversalmente, hemos hecho cosas con la Cancillería, con la Dirección de Extranjería, cosas tremendamente importantes. Y para la honra de los parlamentarios de esta Cámara, numerosos proyectos de acuerdo, de resolución y de ley se han tramitado estos 4 años enfrentando la situación, ¿no es cierto?, de los migrantes en el país. Gracias, señor ministro. Gracias, presidente. Gracias, diputado Claudio Arriagada. Continuando con los minutos que hacen comentarios las distintas bancadas, tiene la palabra el diputado de la bancada del Partido Socialista, Daniel Melo. Señor presidente, en primer lugar, ha quedado claro que el objetivo de esta interpelación no tiene sustento ni razón de ser, pues el mes pasado la presidenta Michelle Bachelet ha ingresado el proyecto de nueva ley de migración que establece deberes y derechos de los migrantes, fortalece el rol del Ministerio del Interior, aumenta la fiscalización de las policías y la capacidad de control, mejorando la institucionalidad y creando una normativa de migración que abre el debate en este Parlamento sobre los alcances y requerimientos sobre esta materia. Esta interpelación, más allá de los temas pendientes que esperamos legislar en este Parlamento, niega, desconoce y hasta olvida todos los avances que durante este gobierno se han hecho en esta materia. Se creó la visa temporal por motivos de trabajo, se creó la visa temporal por unión civil, se reconoció la nacionalidad de los niños y niñas, hijos de inmigrantes en situaciones irregulares, se hizo un reconocimiento a los derechos del niño, otorgando a niños y niñas adolescentes derechos especiales, independientes de la situación de sus padres. En consecuencia, esta interpelación, al igual que todas las anteriores que hemos presenciado en este hemiciclo, lo único que genera es la degradación de los instrumentos de fiscalización que tenemos como corporación. La derecha y quienes respaldan la opción presidencial de Sebastián Piñera, hoy, una vez más, nos han convocado a un pobre show, a un triste episodio de nuestra democracia, que para el pesar de los patrocinantes de esta interpelación no ha sido ni mediático ni del interés de la ciudadanía. Señor presidente, la derecha pudo retirar esta interpelación sin sentido, pero prefirió seguir con este deslavado episodio. Señor presidente, muchos de los temas propuestos por la interpeladora deben ser parte del trabajo de comisión y el debate legislativo, y no de esta interpelación. Por otra parte, lo cierto es que Chile requiere hacerse cargo de mejorar una normativa de migración que está desactualizada y que no atiende la realidad de toda la región. En Latinoamérica existen países que están viviendo situaciones muy complejas: violencia, crimen organizado, pobreza extrema, ausencia de salud, miseria y desigualdad. Y muchas personas han visto en Chile, donde también existen estas problemáticas, un país de destino para rehacer sus vidas. En consecuencia, la migración se ha triplicado en los últimos 10 años. Sin embargo, el promedio de inmigrantes en países OCDE es del 13%, mientras que en Chile solo llega al 2,7%. Cifra para nada alarmante en comparación con otros países desarrollados. Finalmente, estamos en contra de visiones xenófobas que ven el proceso migratorio como una amenaza y un problema, que promueven una visión estrecha y reduccionista del fenómeno migratorio, que han sido respaldadas por los sectores conservadores que están presentes en este hemiciclo, que no han entendido el sufrimiento y la angustia que pasan las personas que salen de sus países en búsqueda de un nuevo hogar. Al contrario, los diputados socialistas y de la nueva mayoría aspiramos a tener una política y ley sobre inmigración con un nuevo enfoque de derechos humanos, basado en los tratados y convenciones internacionales en la materia que han sido ratificados por el Estado de Chile, que respete la diversidad y reconozca los aportes culturales que trae consigo la población migrante, en base a la solidaridad y el reconocimiento de la diversidad. Señor presidente, por último, los chilenos saben que la presidenta Bachelet
cumplió al ingresar un proyecto de ley sobre ley migratoria. Ahora es el deber de este Parlamento legislar y avanzar en el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Daniel Melo. Continuando con la palabra de las bancadas, el Partido por la Democracia, le damos la palabra al diputado Ramón Faría. Gracias, señor presidente. Qué triste, pero se cumplió lo que yo dije, una interpelación inútil, poco productiva. Fíjese, señor presidente, que en 20 minutos más nosotros debiésemos haber empezado la sesión de Gobierno Interior para tratar el proyecto de migración. Ayer partimos, hoy día deberíamos estar legislando. Sin embargo, escuchamos una interpelación inútil. A mí me encantaría saber que la derecha nos diga hoy día, y que le diga a la prensa, a la poca prensa que hoy día está presente, de verdad, nos diga qué sacamos en limpio. ¿Cuál es el resultado positivo de esta interpelación? ¿En qué avanzamos después de esta interpelación? ¿Cómo cambió el país después de esta interpelación? ¿Cómo cambiaron las cosas después de esta interpelación? En nada. ¿Cómo podrían haber cambiado las cosas si estuviéramos en la sesión de Gobierno Interior discutiendo el tema con el señor ministro, viendo artículos, escuchando a los migrantes, escuchando a todas las personas que nos tienen algo que decir respecto a la ley de migración y así poder avanzar en algo concreto? Sin embargo, hemos perdido el tiempo escuchando una interpelación en donde lo único que se le pregunta al ministro son cosas que eventualmente están en el proyecto de migración que esta propia Cámara va a discutir y que tiene que discutir y que tiene que resolver. Por lo tanto, a mí me parece, señor presidente, que desgraciadamente esta interpelación no fue más que un show, además un show mal calculado, en donde la verdad es que no hubo ni siquiera lucimiento de nadie, y en donde no sacamos nada en limpio, absolutamente nada en limpio. Porque además no podemos negar que el problema, digamos, de los migrantes de Chile es un tema que es urgente. Y en eso estamos absolutamente de acuerdo todos. Es un tema que es urgente, pero tratémoslo como debemos tratarlo. Legislemos, sentémonos en la comisión a legislar, a trabajar los temas, a ver cómo nosotros evitamos, por ejemplo, que el tema de la migración y que los migrantes que vengan no sean tratados como delincuentes. Que cuando cometen se salen de la ley, no sean queridos expulsar del país como si fueran la lepra. Y hablando de lepra, para que también nuestro país no confunda que cuando hay un caso de enfermedades como esa, que se le empiece a echar la culpa a los migrantes que están trayendo enfermedades que ya estaban extinguidas en el país, de una manera increíble, con una ignorancia impresionante respecto a lo que realmente ocurre respecto a esas enfermedades y otras situaciones más dentro de Chile. Quiero decirle, señor ministro, a través de usted, señor presidente, que la ley de migración del expresidente Piñera era mala. Hacía un mamotreto que no decía nada. Y por algo el propio presidente Piñera no le dio urgencia a esa ley. Yo pertenecía también a la Comisión de Gobierno Interior cuando entró ese proyecto al Parlamento, cuando entró a la Comisión de Gobierno Interior. La tratamos durante 2 o 3 sesiones y después no hubo más porque no hubo interés por parte del expresidente Piñera de seguir adelante con ese proyecto. ¿Por qué? Porque era malo. Si él mismo sabía que era malo. Si hubieran tenido tanto interés, ¿por qué no le pusieron urgencia? ¿Por qué no le pusieron discusión inmediata? No se la pusieron, y que eso lo sepan. Eso lo sepan y reconozcanlo ustedes también. ¿Qué pasó con ese proyecto de migración? Si era responsabilidad de ustedes. Nosotros no éramos gobierno. Ustedes tenían las urgencias y no lo hicieron. Eso me da la razón, señor presidente, respecto a cuáles son las reales intenciones respecto a esta interpelación. No es más que tratar de mostrarse. Tratar de mostrarse sin que efectivamente pueda existir un fin real en torno a la interpelación. Me habría encantado que después de la interpelación nosotros hubiéramos podido deducir y decir, este es el camino que debemos seguir, porque fue brillante la interpelación, realmente sacamos algo en limpio, pero de verdad
de verdad, señor presidente, y con esto termino, no sacamos nada. Interpelación inútil. Deberíamos estar nosotros legislando en la comisión que preside el diputado Chávez, Gobierno Interior, legislando la ley de migración y no perdiendo el tiempo acá, hablando y hablando y hablando sin hacer nada, como es lo que de verdad nos corresponde, legislar. Gracias, señor presidente, he dicho. Gracias, diputado Ramón Farías. Continuando con la palabra de las bancadas, hasta por 5 minutos se le ha cedido de la bancada independiente al diputado Giorgio Jackson. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidente. Saludar a los ministros en este tema tan importante, cuando, por supuesto que, y lamentablemente, cuando se habla de los migrantes como un problema, los actores políticos no se refieren a los europeos o a los caucásicos, sino al latinoamericano, al moreno, al afrodescendiente. Estamos hablando, por lo tanto, de un problema de pobreza y de adaptación cultural, con todas las complejidades que eso conlleva. Este gobierno comprometió desde su primer año el ingreso de un proyecto de ley que iba a ser presentado primero, antes de cumplir un año en enero, y luego 2 o 3 veces más en distintas ocasiones, para lamentablemente ser ingresado recién a 2 meses de terminar, o al menos de tener el periodo electoral, lamentablemente con muy pocas posibilidades de llevar adelante una tramitación completa. Si el gobierno anterior, y una de las críticas que se hacían es que lo ingresó en junio del 2013, este gobierno lo ingresó incluso después de esa fecha, con muy o bajas posibilidades de poder tener una tramitación para cambiar el decreto ley 1094 del año 75. Lamentablemente este proyecto, además, y esa es una de las consultas que después en la comisión tendrá que responderse, tiene una mirada y mantiene una mirada en la lógica de seguridad, porque el Registro Nacional de Migrantes se mantiene en el Ministerio del Interior y no en el Registro Civil o no en algún órgano dependiente, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. Y esas son políticas que generalmente están vinculadas a una lógica de la seguridad. El artículo 32 y el artículo 33, tanto las causales imperativas como las facultativas, pero sobre todo las facultativas, realmente le entrega posibilidades que pueden ser aterradoras en materia de discrecionalidad, de posible discriminación o de corrupción y tráfico de influencia a la hora de ejercer una discriminación en la migración, lo cual es sumamente preocupante, y yo al menos no creo que eso cumpla los estándares de normas de derechos humanos a nivel internacional, sino que podría incluso vulnerarlo. Para ir a palabras del propio ex jefe del Servicio de Extranjería e Inmigración, con quien me reuní varias veces, Rodrigo Sandoval, abro comillas: me parece un esfuerzo demasiado modesto para los desafíos de la migración impone la realidad chilena, para las críticas que le hicimos al proyecto anterior de Piñera y para el trabajo que se había hecho en términos de generar información y consensos de lo que debía ser esta propuesta legislativa. Cierro comillas. Abro una nueva comilla: creo que mantiene el status quo, que deja al mercado marque las características de la migración y no le da al Estado las herramientas necesarias para gestionarla. ¿Qué se hará entre tanto, ministro, por su intermedio, con toda la gente que hoy vive en Chile y no puede arrendar en condiciones dignas, no puede encontrar trabajo, tiene miedo a ir a los servicios de salud y a veces sufren rechazo en parte de las posibilidades de sus hijos de ir a la escuela? ¿No han pensado en una amnistía migratoria para salvar y aliviar esta situación? Y sobre la discusión monetaria en que se enfrascaron y la exclusión como un argumento de un servicio migratorio potente, con músculo, ¿alguien se preguntó del costo que significaría el exilio chileno a los países extranjeros, los costos de la migración de la Segunda Guerra, la ola migratoria africana a Europa? ¿Alguien se ha preguntado los costos? Porque si fuera por costo, mejor se cierran barreras y quizá abran muros como lo que plantea Donald Trump. Si es que esa es la estrategia, si es que es un tema de costo, bueno, tratemos de ver cómo la gente no entra, porque acá estamos hablando de derechos humanos y sobre todo de una materia de compasión. Pero tampoco seamos ingenuos. La nueva ley, por más compasión, por más buenas intenciones que contenga, por sí sola no termina con la sensación de amenaza y temor en las poblaciones nacionales. Los flujos migratorios siguen el flujo de capital. Por lo tanto, su restricción conservadora, la de la migración, se constituye como una de las inherentes contradicciones del sistema capitalista. Si no somos capaces de plantear como un problema universal esta materia, la distribución global de los recursos de una manera equilibrada, la miseria y desesperación por escapar, por un lado, y la sensación de amenaza con sus brutales expresiones en xenofobia y racismo, por el otro, lamentablemente van a seguir. No sirve de nada, ministro, que tengamos un proyecto de ley para hacer check a 2 meses de las elecciones si no tiene músculo para intervenir y cambiar realmente la vida de las personas, tanto chilenas como extranjeras, para mejor. Si el gobierno, insisto, critica el hecho de que el gobierno anterior, no solo por el enfoque que estaba
principalmente marcado en el tema laboral. Pero también el hecho de que se haya hecho un check por haberlo ingresado en junio del último año, antes de las elecciones, y eso fue una crítica grande que se le hizo por gran parte de los parlamentarios que están acá, que era un saludo a la bandera. Bueno, ¿por qué habríamos de pensar otra cosa de un proyecto que se ingresa ahora en julio y que puede ser perfectamente también un saludo a la bandera y un check que podría no terminar en una legislación, o peor aún, incluso incorporar algunos elementos que puedan mantener una discriminación hacia la población migrante? He dicho, presidente. Gracias, diputado Giorgio Jackson. Continuando con la palabra de las bancadas, hasta por 5 minutos, la bancada del Partido Comunista le da la oportunidad al diputado Hugo Gutiérrez para hacer uso de la palabra. Silencio, por favor. Gracias, presidente. Solo para decir que la preocupación y el tratamiento que la interpeladora le ha dado al tema de la migración lo comparto. Creo que efectivamente aquí todos tenemos una gran vocación de recibir al extranjero, al migrante en nuestro país y darle un tratamiento que corresponde de una persona con dignidad y derechos. Y así ha sido como yo lo siento de parte de la interpeladora. Pero yo creo que es impertinente y no acorde con nuestro Estado de Derecho esta interpelación. No solo porque se plantea en la forma de una especie de interrogatorio, examen oral del ministro, y si no sabe cuántos niños migrantes hay en cuarto año básico, y se diga, ministro lo sabe, cuántos niños. No, yo creo que no, es natural que usted no pueda saberlo. Pero ¿sabe lo que es? Me parece que no es pertinente, porque yo creo que esto rompe de buena forma nuestro Estado de Derecho, esta interpelación. Y yo solo quiero decir por qué, por su intermedio, presidente, al señor ministro. Mire, y se lo quiero graficar de la siguiente manera. El protocolo facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue firmado en Chile, por Chile, el día 10 de diciembre de 1999. Hasta el día de hoy no ingresa para ser ratificado en el Senado. Hace unos días atrás se presentó un proyecto para crear y sancionar el delito de desaparición forzada y el gobierno no le puso ninguna discusión, es decir, ninguna urgencia a ese proyecto de ley. Uno podría decir, mire, el gobierno no le preocupa las mujeres, porque hay un protocolo que sin duda va a eliminar las formas de discriminación contra la mujer, un documento firmado por el Estado de Chile en 99 y hasta el día de hoy no es ratificado. Mire, en un Estado presidencial, y esto podríamos discutirlo, este es un Estado presidencialista, y los tiempos lo pone el gobierno. Cuando acá se lo dice por parte de la interpeladora textual, no hay explicación que valga y que justifique la tardanza en la presentación del proyecto de ley sobre migración. Queda claro que esta interpelación fue ¿para qué? Para cuestionar el no ingreso de un proyecto de ley, que es de exclusiva iniciativa del presidente de la República. Es de exclusiva iniciativa del presidente de la República. Es decir, ellos verán los tiempos, las oportunidades, tendrán que ver los costos que significa presentar un proyecto. Uno no puede venir a interpelar, no podría yo venir a interpelar al gobierno por decirle por qué en 10 años no han presentado el proyecto de ley que ratifica la convención. Yo podría cuestionarlo, puede ser parte de la crítica política, de la discusión política, pero en un régimen presidencialista como el que tenemos nosotros, las iniciativas de ley y las urgencias las pone el Ejecutivo. Hay ciertas materias que son solo de iniciativa del Ejecutivo y las urgencias las pone también el Ejecutivo. Si el Ejecutivo no había presentado el proyecto de ley sobre migración, puede que muchos estemos disconformes porque no lo haya presentado. Que era pertinente presentarlo luego. Pero el gobierno no lo hizo. El gobierno tiene la decisión en sus manos. Ellos toman y son decisiones decisiones exclusivas y excluyentes y no caben dentro del ámbito de la fiscalización.
Si el gobierno no presenta el proyecto de ley sobre migración, no puede ser objeto de fiscalización. No podía ser objeto de fiscalización, porque el tema de oportunidad solo lo decide ante sí, porque es un tema político, lo decide el gobierno. Igual que con respecto a las urgencias, también la decide el gobierno. Puede que no, a mí me hubiese gustado que el proyecto de ley que presentamos sobre desaparición forzada también hubiesen puesto urgencia, no le puso. Pero eso es decisión también del gobierno. Entonces esta es una interpelación impertinente, no acorde con nuestro Estado de Derecho. No se le puede fiscalizar al gobierno porque no hace uso de no presenta un proyecto de ley que es de iniciativa propia de ellos, del gobierno. En consecuencia, esta fiscalización siempre debió haber sido declarada hasta inadmisible, no era pertinente, y sometimos al presidente, sometimos a un ministro a un interrogatorio totalmente injusto e innecesario. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Hugo Gutiérrez. La bancada del Partido Radical ha designado a la diputada Marcela Hernando para que use de los 5 minutos pertinentes. Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quisiera saludar y agradecer a la presencia del ministro Fernández y valorar que este tema pueda ser analizado, aun cuando creo que una interpelación no es el mejor método, y yo creo que hoy día hemos sido testigos de una reunión que no le ha aportado nada a la discusión. Sinceramente, me parece que nuestro país necesita mirar el fenómeno migratorio como un proceso en marcha que va a cambiar nuestra estructura demográfica, que tiene implicancias geopolíticas y que tenemos que transformar en una oportunidad, modelándolo y conduciéndolo de forma sinérgica a nuestra visión futura de país. No estamos de acuerdo con la visión restrictiva y xenófoba planteada. Sin duda que la existencia de un proyecto de ley que ya comenzó a tramitarse nos va a permitir enriquecerlo, ya que esta sesión nos ha permitido conocer sus aspectos más importantes. Nuestra inspección general es que es un proyecto ordenador. Sin embargo, quiero manifestar mi preocupación, pues me parece que no aborda algunos temas. Y para explicar a qué me refiero, quisiera utilizar cifras del último censo y datos que nos ha entregado recientemente el INE. En términos generales, sabemos que la población migrante en el país no llega al 3%, pero esta cifra se comporta muy diferente entre comunas y entre regiones. Por ejemplo, en Antofagasta el censo señala un poco menos de 600.000 habitantes, con 96.779 migrantes según la PDI, los que representan el 16%. Las cifras de la OCDE indican que su promedio es de un 13% de migración. Por favor, presidente. En un segundo orden de ideas, las proyecciones estimaban que el crecimiento intercensal de nuestra región sería de 105.000 habitantes y deberíamos haber llegado a 641.000 totales. Por lo tanto, podemos decir que nuestra población está estancada y que la situación sería aún peor si no fuera por la llegada de migrantes. De hecho, al revisar las tasas de fecundidad en el país, esta bajó de 1.9 hijos por mujer el 2014 a 1.8, con lo que ni siquiera estamos alcanzando la tasa de reemplazo de nuestra población. Antofagasta, en cambio, tiene una tasa de fecundidad de 2.13, levemente superior a la tasa de reemplazo que se estima en 2.1. Somos la segunda región que más nacimientos tiene después de Tarapacá. Sabemos que nuestro país requiere crecer y desarrollarse, necesita población joven, que aumente nuestra productividad y, por otra parte, pueda ser la población trabajadora soportante de la seguridad social, necesaria en un país que envejece y complejiza y encarece sus prestaciones de salud. ¿De qué manera el Estado está pensando en ello? Me preocupa que la tarea de planificar en nuestro país se encuentre desagregada en los diferentes ministerios. La labor que alguna vez cumplió de plan y después Mideplan, hoy no se está dando en forma integral y sinérgica.
En un tercer orden de ideas, quisiera representar que la concentración de la migración en algunas ciudades o regiones evidencia la insuficiencia urbana y la inequidad de la inversión pública en regiones. Es así que, por ejemplo, la ciudad de Antofagasta subió de aproximadamente 3.000 personas que vivían en campamentos del 2014 a más de 21.000 el día de hoy. De ellos, más del 70% son inmigrantes de varios países de este continente. Esto es equivalente a que la población entera de Tocopilla se hubiese trasladado en 3 años a vivir en los faldeos de los cerros, con el consiguiente aumento de la demanda de vivienda, educación, salud, retiro de residuos sólidos domiciliarios, electricidad, provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas. Señor presidente, Chile necesita dar un salto cualitativo en la forma en que nuestro país se relaciona con nuestros hermanos latinoamericanos y del resto del mundo. Han pasado más de 30 años desde que entró en vigencia la actual normativa y es más que evidente que está obsoleto. Por último, señor presidente, quiero pedir al Ministerio que retire la suma urgencia de esta tramitación. Es un tema que debemos tratar con responsabilidad y la urgencia no permitirá ver todos los aspectos de la situación migratoria actual y futura de nuestro país. Debemos construir una respuesta realista al proceso migratorio con expertos, con la gente y sus organizaciones. Gracias, diputada Marcela Hernando. Y finalmente tiene la palabra el diputado representante de la bancada de Renovación Nacional, don Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Y señor presidente, frente a la crítica destemplada y desesperada de los colegas oficialistas, quiero decirle que, en primer lugar, esta interpelación ha sido exitosa porque, entre otras cosas, se envió un proyecto de ley de inmigración semanas después de anunciar la interpelación. Y también, presidente, ha quedado claro que a este gobierno el tema de la inmigración no lo conoce y, lo que es peor, no le interesa. Vemos a un gobierno que dicta decretos, pero para la prensa. Hoy supimos que el 11 de julio de 2014 se dictó el decreto 133 que creó el Consejo de Política Migratoria, integrado por 9 ministros y presidido por el señor ministro del Interior, aquí presente. Y no tan solo no se citó con la regularidad que señalaba el mismo decreto, sino que además, lo que es más grave, no se citó al Consejo de Política Migratoria para definir el contenido del proyecto de ley de migraciones. Esto es un escándalo. Seamos honestos, la migración nunca ha sido un tema prioritario para este gobierno. Ellos están preocupados de sus reformas refundacionales y que tanto mal le han hecho al país. El gobierno del expresidente Piñera, en junio del año 2013, presentó un proyecto de ley de migraciones. Ese proyecto avanzó, tuvo un largo proceso de discusión, se escuchó a 12 ONGs, a 16 instituciones académicas, a 7 gremios, a 4 organizaciones internacionales, al Instituto Nacional de Derechos Humanos. En total se recibieron 675 recomendaciones que fueron sistematizadas y trabajadas. Todo ese trabajo este gobierno no lo consideró y ahora, con este nuevo proyecto de ley, lo botó a la basura definitivamente. Es una falta de respeto invitar nuevamente a todas estas organizaciones y personas. Por eso los países no progresan, porque se pierde todo el trabajo realizado por el anterior gobierno. El ministro Burgos elaboró, junto a la Dirección de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, bajo la dirección de Rodrigo Sandoval, un proyecto de ley que nunca fue enviado al Congreso. Después Rodrigo Sandoval renunció porque se enteraba por la prensa de las medidas que se anunciaban. ¿Alguien puede seriamente decir que este tema ha sido importante para este gobierno? Se pudo haber presentado una indicación para aprovechar el avance, pero aunque este sea una de las cuestiones más importantes para la opinión pública, aunque muchas personas inmigrantes vivan en condiciones paupérrimas, aunque tengan que hacer filas de horas y horas para regularizar sus papeles, a pesar de todo ese drama humano, para el gobierno ha sido más importante frenar el avance de un proyecto de ley que lleva la firma del presidente Piñera, que atender un tema que es prioritario. Ha sido más grande la pequeñez que el sentido de país. El país está cambiando y el gobierno no se ha dado cuenta. Estamos frente a un gobierno ciego porque no quiere ver la realidad, sordo porque no escucha que el país a grito le pide una política de Estado en materia de migración y mudo porque hoy no ha dado respuestas satisfactorias a las preguntas que se le han hecho al señor ministro del Interior. He dicho, presidente, gracias. Gracias, diputado Leopoldo Pérez.
con su intervención hemos dado término a las intervenciones de las distintas bancadas. Por lo tanto, tiene la palabra el señor ministro, don Mario Fernández, hasta por 5 minutos. Desde allá. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ocupar mucho menos que esos 5 minutos. En primer lugar, quiero solicitarles encarecidamente que aprueben este proyecto. En segundo lugar, quiero recordarles que todavía quedan 3 meses más o menos de este año, un poquito más, para que puedan interpelarme de nuevo. El límite son 3 veces en el año calendario, según lo señala el artículo 52. Silencio, por favor. Número 1, letra B. Está hablando el señor ministro del Interior. En tercer lugar, yo a pesar de eso, a pesar del sabor con que se queda después de esta interpelación, sigo creyendo, como ministro del gobierno del presidente Lagos, bajo quien se establecieron estas reformas constitucionales en el año 2005, sigo creyendo que se trata de un muy buen instrumento de fiscalización. Por lo tanto, no cabe criticar la institución. Es bueno hacer buen uso de ella. Sigo creyendo también que la Cámara de Diputados y nuestro Congreso es un lujo para Chile. Y por lo tanto, entonces, en lo que yo no pudiera haber estado a la altura de esta corporación, de los debates de esta corporación, les ruego me perdonen, pero les aseguro que le hice empeño. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Siendo las 6:35 minutos, habiéndose cumplido con el tiempo reglamentario fijado para la interpelación al señor ministro del Interior, esta sesión especial del día 5 de septiembre se levanta. Al término, la diputada interpeladora Paulina Núñez, quien centró su intervención en el plan de acogida para extranjeros, el sistema de otorgamiento de visas y la actual situación de los migrantes en el país, planteó sus reparos a la demora en el envío del proyecto migratorio al Parlamento, cuestionando que el Ejecutivo no tomase en cuenta la iniciativa que en su minuto había planteado el gobierno anterior. Gracias a esta interpelación, hoy día tenemos un proyecto que discutir. Nadie puede entender, después de haber escuchado al ministro, que hayamos esperado casi 4 años para poder tener un texto sobre el cual pronunciarnos, sobre todo cuando al comparar los proyectos son muy similares al ingresado el año 2013. Y me parece irrisorio o ridículo que el ministro diga directamente que una de las grandes diferencias es porque la migración en estos 4 últimos años, desde el 2013 creció, o porque tuvo una tremenda participación, cuando después hemos concluido, y partí con esa pregunta en mi interpelación, que ni siquiera el ministro, presidente del Consejo de Política Migratoria, fue capaz de citarlo, de escuchar a los ministros para planificar cuál va a ser la definición de política pública en materia migratoria. Estamos frente a un ministro que no conoce el tema. Yo pensé que lo conocía y no lo entendía, pero directamente no conoce el tema. El proyecto del año 2013 tenía claramente derechos y deberes. ¿Cómo no va a contener deberes? Lo único que hace este proyecto es ordenarlo en un capítulo distinto y agregar solamente uno, pero son los mismos derechos y deberes agregando uno en cada lado. Nosotros vamos a seguir con nuestra acción de fiscalización, insisto, con el único objetivo que tengamos una política de Estado con 2 brazos, una nueva ley de migración y extranjería y definición de políticas públicas. Por su parte, el ministro Mario Fernández afirmó que la interpelación, con todas las limitantes que tiene, como la confrontación política en un año electoral, sirvió para poner de relieve la importancia de las migraciones en Chile, pero además la relevancia del proyecto que el Ejecutivo ha presentado. Creo que ha servido para poner de relieve la importancia que tiene el tema de las migraciones en Chile, pero además quiero reiterar la importancia también que tiene la presentación de este proyecto. Va a quedar claro con la discusión que viene ahora, en estos meses, lo complejo que fue redactar este proyecto, ponerse a tono con lo que estaba ocurriendo, pero además especialmente
el poder disponer de un cuerpo jurídico que pueda cubrir un tiempo tan complejo, digamos, en materia de migraciones, hacia adelante. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, que tiene que hacer el Congreso ahora. La honestidad con que contesté también la debe juzgar la gente. Yo me siento bien por haber contestado lo que tenía que contestar. Situaciones puntuales que ha tenido que ver con los altibajos de la producción y del empleo, desde luego, en algunos sectores de la economía del país y de sus regiones, como es la segunda región de Antofagasta. Vino mucho migrante a trabajar a la minería, y la minería tuvo un descenso y obviamente eso tuvo un impacto en el empleo y en la situación social de los migrantes. Entonces, de luego, ahí se produce un problema que hay que afrontarlo. Ahora, a mí me pareció un tanto injusto, ¿no es cierto?, que tratándose de una situación que se conoce tan bien, se reclame de no haber tenido políticas inmediatas y de un efecto inmediato para afrontar una situación tan imprevista y tan compleja como esa. Por su parte, los parlamentarios de gobierno apuntaron a la idea de escuchar a todos los involucrados en una materia tan compleja como las migraciones y descartaron las críticas al gobierno por no presentar indicaciones al texto tramitado durante la administración anterior. Hay muchas ideas que escuchar. Esto es un tema en el largo plazo. Va a cambiar nuestro país desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista geopolítico. Esa es una cuestión que no podemos descuidar. Como país, como el promedio país, da cuenta de un 3% de nuestra población. Desde ese punto de vista no es urgente. En nuestra región es el 16%. En nuestra región es el 16%. Precisamente porque veo esa realidad es que digo, el país tiene que prepararse para el largo plazo, porque lo que ha ocurrido en Antofagasta va a pasar en el resto del país. Nosotros no estamos creciendo como país, sino es a través de los migrantes. Nuestra población está estancada. Nosotros tenemos el proyecto ya en la Comisión de Gobierno Interior, deberíamos haber empezado hoy día a legislarlo, sin embargo, por esta interpelación, que además no tenía ningún sentido, porque le preguntan cosas al ministro que son cosas que se responden en la comisión, que son cosas respecto al proyecto de migración presentado, digamos, por el propio gobierno. Y por otro lado, también quiero señalar que el proyecto presentado por el expresidente Piñera, que ellos tanto dicen que este gobierno nos ha interesado, quiero decir que el gobierno del presidente Piñera, cuando presentó el proyecto de migraciones, que era un mamotreto gigante y era muy malo, resulta que lo tratamos durante 3 sesiones y después el gobierno le quitó la urgencia, el gobierno del expresidente Piñera. La propuesta legal del gobierno de Bachelet, entre múltiples aspectos, incorpora un catálogo de derechos de los migrantes acorde con los tratados y convenios internacionales ratificados por Chile, además de ampliar las categorías de ingreso al país, incorporando la de visitante como una fase intermedia entre la de turista y residente.